Una vez superado ese shock, ¿el cáncer se cura solo? Bueno, vamos a explicar algo previamente. Una vez que nosotros vivimos primero y principal el DHS, ese shock biológico inesperado, dramático, vivido en aislamiento, en soledad, el cuerpo entra automáticamente en un estado de adaptación, de alerta, en una fase fría, en un estado de estrés simpático tónico, en un estado de supervivencia, en alerta constante, donde va a aumentar el cortisol, la glucosa, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, van a aparecer pensamientos obsesivos, porque toda mi energía está puesta o enfocada en resolver esa situación. Todo el tiempo estoy pensando en cómo resolver eso que me sucedió. Entonces empezamos a atravesar lo que llamamos masa conflictual. ¿De qué va a depender esa masa conflictual? De la intensidad de ese shock que vivimos y de la cantidad de tiempo que permanecemos metidos en ese conflicto. Porque no es lo mismo algo que vivo muy intenso, pero que dura poco tiempo, con respecto a algo que vivo de manera poco intensa, pero que dura mucho tiempo, días, semanas, meses, ¿está? Ahora bien, una vez que yo supero esa situación como vos me lo estás planteando en tu comentario, o logro resolver ese conflicto, lo soluciono, me desconecto de ese entorno, de ese ambiente, puedo satisfacer esa necesidad biológica, ¿sí? Ahí es donde comienza la reparación. Y esto es clave poder entenderlo. Resolver un conflicto significa justamente eso, atender la necesidad biológica que estaba siendo insatisfecha. Por ejemplo, si vivo una traición, la voy a tener que superar, de la forma que sea. Si vivo un conflicto de bocado indigesto, lo voy a tener que superar. O algo que no puedo digerir. Está una persona, algo que me pasó, algo relacionado con el trabajo, una noticia que me dieron, no sé, le dieron el puesto de trabajo a otro, no puedo aceptar esa situación, lo tengo que resolver. Si estoy en una situación donde siento que tengo que ir más rápido para atrapar un bocado, un dinero, un negocio, un proyecto o lo que sea, lo voy a tener que resolver. ¿Cómo? No sé, de la forma que sea. Si vivo un conflicto de ataque con mi pareja, con mi jefe, con un compañero o con quien sea, lo voy a tener que resolver. O si me estoy desvalorizando con alguien, me tengo que correr de ese lugar, voy a tener que moverme, tomar una decisión, hacer un cambio, porque cuanto más tiempo permanezca en ese lugar, más fuerte va a ser la adaptación y más fuerte va a ser la reparación posterior. ¿Está? Por eso cuando la gente me pregunta, ¿cómo resuelvo mi conflicto? Mi respuesta es siempre la misma, no tengo ni idea porque no conozco tu vida, no sé qué representa para tu psique ese conflicto biológico y cada persona es única en cuanto a cómo vive e interpreta los acontecimientos, porque lo que para vos representa un conflicto biológico, para otra persona quizás no representa un conflicto biológico, porque tienen creencias diferentes. ¿Está? Entonces, una vez superado ese shock biológico, ¿el cáncer se cura solo? La respuesta es sí. En el sentido de que una vez que resolvés el conflicto, te desconectás de esa situación, te movés de ese lugar, tomás una decisión y dejás de percibir esos estímulos que mantenían activa la adaptación, la biología entra en una fase de reparación sí o sí. Y ahí es donde aparecen los síntomas y la enfermedad. El cuerpo empieza, digamos, a reparar todo lo que tuvo que estresar previamente para ayudarte a sobrevivir, a superar esa vivencia. Pero hay algo muy importante que tenés que entender o que saber en cuanto a que no hay que recaer más en ese conflicto o en esa experiencia que me tocó vivir. Porque si vos volvés a recaer una y otra vez en la misma situación, en ese enojo territorial, en ese enfado que vivís todas las semanas, estás reactivando el programa constantemente. Además de no recaer en el conflicto, además de eso, tenés que identificar los rieles, que son todos esos estímulos
o elementos o asociaciones que percibís con tus 5 sentidos y que te van a volver a conectar con ese evento original. Un riel es una memoria sensorial, ¿está? Y también es fundamental poder trabajar sobre tu percepción, porque si tenés una creencia instalada como que tenés que preocuparte por todos, o que la separación representa una amenaza, un peligro, o que perder algo para vos es una amenaza, eso va a hacer que sigas interpretando la realidad de la misma manera que lo venís haciendo y por lo tanto tu biología va a seguir reaccionando y respondiendo siempre igual. Entonces hay que cambiar esa percepción. ¿Y qué implica cambiar la percepción? Ir a buscar a dónde aprendí que el separarme de alguien era peligroso, a dónde aprendí que el que me abandonen era peligroso, porque tu sistema cree, por ejemplo, que una determinada situación para vos es peligrosa, pero para otra persona quizás no lo es, porque tienen creencias diferentes, ¿está? Entonces, eso hay que modificarlo. Y cuando lográs resolver todo eso, no recaer en el conflicto, soltar los rieles, cambiar la percepción, tu biología hace todo el resto y ya sabe lo que tiene que hacer, ¿está? Ya sabe cómo reparar un tejido. Pero bueno, otra cosa que tenemos que saber es que la reparación va a ser sintomática, va a ser incómoda, va a haber fiebre, inflamación, edema, dolor, sudoraciones nocturnas, en algunos casos, incomodidad, pero es algo lógico. Es como cuando vos entrenás muy fuerte durante 1 o 2 horas, después el cuerpo tiene que recuperarse, pero la diferencia está en cómo atravesás ese proceso. Si lo haces de forma consciente, dándote cuenta, sin miedo, entendiendo lo que está pasando, o si lo vivís con una gran preocupación por no saber qué te está pasando, porque son 2 formas completamente distintas de transitar exactamente el mismo proceso. Y ahí es donde realmente se marca la diferencia, ¿está?